El juicio moral lo hemos ganado, pero todo está en función de gran capital, en eso debemos ser muy realistas. Y la única forma de cambiar eso, ese orden mundial que no es solo injusto, es inmoral, los dobles estándares cunden por doquier, toda la institucionalidad que la presentan como avance civilizatorio está en función del más fuerte. La única forma, incluso ni siquiera de cambiar, de protegernos de ese orden mundial tan injusto, es con la integración. Por eso hoy la integración ya no es un sueño, un deseo como el de nuestros libertadores, es una necesidad de supervivencia. Quiero hablarle de la injerencia extranjera en Ecuador. Se habla incluso de crearles hasta medios en Ecuador. Pregunto yo, ¿cuál es decir, en qué medio realmente y hasta qué profundidad llega la injerencia extranjera en Ecuador y en qué espacios delicados o soberanos intenta intervenir? Los gobiernos progresistas de nuestra América y del mundo, ¿no? Tenemos que enfrentarnos día a día a una campaña despiadada de destrucción de la reputación, de la dignidad, de la verdad, por medio sobre todo de estas máquinas de destrucción masiva de la verdad que son los medios de comunicación capitalistas, nacionales e internacionales. Pero existen otros muchos mecanismos con los cuales buscan debilitar a nuestro gobierno. La infiltración de ONGs pagadas del extranjero, dice que para fortalecer la democracia. Vayan a fortalecer la democracia en sus países, pues ¿qué se creen? Ahí está la USAID, ¿no? Con la cual ya terminamos el convenio y que se regrese nomás a su casa. Financiaba grupos opositores para fortalecer la democracia, o sea, la democracia norteamericana es el ejemplo de democracia para el resto. Usted sabe las barbaridades que tiene la democracia norteamericana, ¿no? Pero bueno, respetamos mucho la institucionalidad de ese país, pero por Dios, que no crean que sus valores son valores universales y no traten de imponérselos al resto, además con doble moral, siempre en función de sus intereses. Y el último caso de los muchos que hemos tenido es el financiamiento de National Endowment for Democracy. Usted sabe, es una ONG creada en la época de Reagan, financiada por el Congreso de Estados Unidos, que todos los militantes de izquierda de América Latina sabemos que es el brazo financiero de la CIA, para financiar una fundación de supuestos opositores de izquierda en Ecuador, para a través de esa fundación poner en Panamá una agencia de noticias para que hable sobre Panamá, no, sobre Latinoamérica, no, sobre Ecuador. Entonces otro claro intento, más o menos como Radio Martín, otro claro intento desestabilizador. Pero bueno, eso nos tenemos que enfrentar día a día. Gracias a Dios, nuestra integridad, nuestra credibilidad, nuestra autenticidad permite superar esos obstáculos hasta que a las finales se creen una mentira convincente, una mentira creíble y nos pueden desestabilizar. Pero esta es la lucha diaria que tenemos los gobiernos progresistas. Nos unen los adversarios, es decir, somos víctimas de adversarios iguales. Y yo pregunto, la integración a la que usted aludía, ¿hasta qué punto la integración hoy de América Latina cuenta o le aporta fortalezas suficientes para enfrentar todas las amenazas externas que se ciernen en un momento como este sobre la región? Miren, no debemos tener muchas sobreexpectativas en ese sentido. Yo creo que se ha avanzado, yo creo que hay el auténtico sentimiento integracionista en gobiernos de diferentes tendencias. Creo que hay también una real convicción por la democracia, pero usted sabe que son gobiernos de diferente orientación ideológica y muchos apoyan esas intervenciones, o al menos las toleran, o incluso las ven con buenos ojos. Ojalá que se logre con el tiempo una cohesión en América Latina para rechazar esa clase de injerencia, venga de donde venga y sea contra quien sea. Es decir, cosas que interfieren en la soberanía de nuestros pueblos, que tratan de secuestrar nuestras democracias. Que les gusten nuestros gobiernos o no a los países hegemónicos, son gobiernos con una legitimidad democrática inmensa, pero por el pecado de no agachar la cabeza, de no someternos, somos víctimas día a día, toda clase de intento de desestabilización. Presidente, le propongo ir a una pausa y enseguida volver para seguir conversando. Estamos conversando con el presidente Rafael Correa, líder de la Revolución Ciudadana y también presidente de la República de Ecuador, un país que hoy está formando parte de CELAC en este día latinoamericano y caribeño en La Habana. A ustedes los invitamos a volver a la conversación con Rafael Correa desde La Habana.
Diana, gracias. Estamos de vuelta desde La Habana, Cuba, desde el recinto ferial de Pavespo, sede de la sala de prensa de la segunda cumbre de la CELAC en La Habana. Estamos conversando con Rafael Correa, líder de la Revolución Ciudadana, presidente de la República del Ecuador. Precisamente de la Revolución Ciudadana quiero hablar, se cumplieron 7 años. Una celebración hermosa que toda América Latina disfrutó a través de Telesur. Pablo Milanés. Pablo Milanés en Ecuador. Y le pregunto, presidente... Chino y Nacho de Venezuela. Sí. Un ritmo increíble. Le pregunto exactamente, si usted en este momento no fuera el presidente de Ecuador, el líder de la Revolución Ciudadana, sino que estuviera en la oposición, ¿qué tendría que criticarle a la Revolución Ciudadana y qué conquistas defendería incluso más allá de todo signo político? Pero ¿qué oposición? Pues la cavernícola, la retardataria, la de los escuálidos, la pelucona o la decente democrática. Porque esa es la segunda bienvenida. La primera es conspiradora. A usted no me atrevería a compararlo con esa primera. No, y es difícil ponerse el rol de esa gente, esa maldad, esa miopía, ese egoísmo, esa mezquindad. Pero en todo caso, si fuera oposición democrática, pues siempre, cuando mucho se hace, mucho se equivoca uno. Claro que se han cometido errores, falta muchísimo por hacer. ¿Qué podríamos decir, por ejemplo? En seguridad, pues tenemos que avanzar todavía mucho. En general, en todos los sectores, nos falta mucho camino por andar. Depende, ¿no? Si tengo una visión de derecha, sí reclamaría que demasiado rol del Estado, porque esto es de propiedad pública y no propiedad privada, etcétera, pero ya son cuestiones ideológicas, no son cuestiones objetivas. Como militante de esta revolución, pues sí puedo decirle que tenemos un país totalmente distinto al de hace 7 años, pero no solo en lo material, tal vez lo menos importante, sino en esa actitud. Yo encontré un país destrozado. En 10 años habíamos tenido 7 presidentes, nos habían convencido que éramos ingobernables, cuando en verdad éramos gobernados por gobiernos entreguistas, corruptos, etcétera. Era un país desesperanzado, inmovilizado, desconcertado. Recuerde que en el 99 tuvimos una grave crisis bancaria, nos congelaron los depósitos, se eliminó la moneda nacional, 2 millones de ecuatorianos partieron en pocos años, se destruyeron familias enteras, padres que no conocen a sus hijos, no lo han visto 12, 15 años. Es un país realmente sangrante. Hoy es totalmente diferente. Hoy se ve un país que ha superado la desesperanza. Es el país con mayor optimismo en el futuro, lo acaba de decir la encuesta de la Timbarómetro. Imagínense el contraste con hace 7 años. Es un país que se tiene fe en sí mismo. Vamos a recuperar ese orgullo. Ahora se dice a los 4 vientos, somos ecuatorianos. Antes como que si tanto nos había salido mal, que éramos un estorbo en España, tanta gente que iba, que como que si no decíamos muy en voz alta, somos ecuatorianos, se lo grita a los 4 vientos. Yo creo que ese es el cambio más importante. Es un país que ha recuperado la fe en sí mismo. Es un país que ha superado la desesperanza y con esa actitud no hay nada que no podamos lograr. Bueno, quiero preguntarle, hace 4 años en una entrevista que nos concedió también para Telesur, decía usted que América Latina debía mirarse un poquito como lo había hecho Europa en cuanto a ser una comunidad de países, de naciones. Me pregunto si todavía después de lo que ha pasado Europa en los últimos meses, ¿usted apostaría que la integración latinoamericana se pareciera a Europa o cree que podríamos crear nuestro propio modelo de integración? Pero claro, pues el problema de Europa no es la Unión Europea, es el imperio del capital. ¿Por qué la crisis y por qué no superan la crisis? Porque tratan de proteger el capital financiero. Mire lo que pasa en España. Se van a quedar las familias que necesitan casa sin casa y los bancos que no necesitan casa repletos de casa, por proteger al capital financiero. Pero eso no tiene que ver con la unión. Tiene que ver con quién manda una sociedad, el ser humano del capital. Y ese es el desafío de nuestra América, que aquí manda el ser humano. Ese es el socialismo del siglo XXI. Ya no podemos caer en los errores del socialismo histórico, negar el mercado es una realidad. Pero una cosa es mercado, dominando a la sociedad, a las personas, a las vidas. Otra cosa es esa sociedad dominando al mercado. Una cosa es el ser humano en función del capital. ¿No? Otra cosa es el capital en función del ser humano. Ese es el gran desafío, yo diría, para toda la humanidad del siglo XXI, pero sobre todo para América. Y ese es el problema de Europa, que no tenemos por qué cometerlo. Pero, como siempre digo, la Unión Europea, que ahora son 28 países con lenguas distintas, con sistemas políticos distintos, con culturas distintas, con religiones distintas, con historias distintas, enemigos mortales hace 70 años, ¿ya? Si ellos se unieron,
probablemente tendrán que explicarle a sus hijos por qué lo hicieron. Nosotros, que tenemos historias comunes, prácticamente la misma cultura, la misma lengua, tendremos que explicarle a nuestros hijos por qué nos demoramos tanto. ¿Y usted cree que CELAC, este mecanismo que ahora se reúne con América Latina y el Caribe de conjunto, esta cumbre a la que estamos asistiendo, va por el camino de la integración que usted define como la ideal para nuestra Pero por supuesto, o sea, son pasos agigantados para esa integración, para la concreción de esa patria grande. Aunque CELAC básicamente es un foro para discusión, procesar diferencias, etcétera, yo aspiro que al corto plazo, muy claramente lo digo, no tengo por qué callar aquello, reemplace a la OEA, es decir, algo nuestro, de acuerdo a nuestras visiones, a nuestra cultura, a nuestros valores, a nuestros intereses,